He priorizado y he aceptado la propuesta de las centrales sindicales y del ministro de Trabajo de que la concertación, en el caso de la reforma de la Seguridad Social y del Código de Trabajo, se haga en el marco tripartito y del Consejo Económico y Social, ya que es una manera de buscar el consenso. Así hablaba el presidente Abinader hace 2 años sobre su intención de reformar la ley de la seguridad social, que abarca tanto la salud como las pensiones de los dominicanos, y cuya discusión fue llevada al Consejo Económico y Social y a una comisión bicameral en el Congreso. Recordamos que en esa discusión se planteó la eliminación tanto de las ARS como de las AFPs, para que pasaran a ser administradas por el Estado, y la modificación de los principios rectores del sistema de seguridad social creado en el 2001. Parte de los cambios propuestos eran que el acceso a la seguridad social no estuviera ligado a la capacidad económica o contributiva de la persona, y modificar la composición o eliminar el actual Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es que tras más de 20 años de aplicación, son muchas las quejas que tienen los dominicanos sobre el acceso a la salud y las pobres pensiones con las que se jubilarán, pero también las críticas a los intereses económicos que se mueven detrás de la seguridad social. Es evidente que el sistema necesita ser reformado para garantizar una real protección de todos los ciudadanos. Pero ¿cómo debe ser esa reforma? Esa es la discusión en la mesa de esta noche, María Cela. Complicado, como decía nuestra compañera Nairobi hace un momento, de comprender por todos nosotros. Imagínense, nosotros que estamos en los medios de comunicación, que hemos hablado de esto en más de una oportunidad, y que cada vez que uno toca este tema, como lo hicimos con Chanel la otra vez, que está con nosotros y lo voy a presentar ahora, surgen nuevos temas. Es complejo, toca sectores muy importantes de nuestro país, pero sobre todo, y lo más importante, el contribuyente y su necesidad que tiene de estar protegido, de tener una protección social en un Estado de Derecho y en un país desarrollado. En vía de desarrollo no, desarrollado, como me gusta a mí. Chanel está con nosotros, Rosa Chupani estuvo hace poco también en aquella otra mesa de reforma, pero Chanel estuvo en el 2022 en esa mesa tan importante a raíz de que se presentara el proyecto y de que, y yo recuerdo que la coalición por una seguridad social digna estuvo aquí representada por Domingo Páez y por Matías Bosch, y recuerdo el conflicto que se armó en esta mesa porque había gente que representaban a las ARS, sí, perfectamente. Ahora sí. Que es muy difícil conseguir esa representación, pero que nosotros pues tratamos de balancearla. Gracias por estar con nosotros, Chanel. Ustedes saben perfectamente que es técnico en seguridad social, que es director del Servicio Nacional de Salud y una figura muy querida por nosotros, además de economista. Ramón Mosqué, abogado encargado de seguridad social en la Confederación Nacional de Unidad Sindical, porque esa es una de las patas de esa mesa de debate sobre este tema, que es sumamente importante y que el presidente de la República se comprometió hace ya 2 años, en el 2022, a incluirla dentro de esa mesa. Arismendi Díaz Santana, economista especializado en seguridad social, dirigió el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y redactó la Ley 8701, artífice de esta ley. Primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Bienvenido, don Arismendi, es un placer tenerlo aquí con nosotros también. Muchas gracias, María Cela, igualmente. Y por último, José Rafael Pérez Modesto fue durante más de 10 años gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y ex viceministro administrativo de la presidencia. Gracias por estar con nosotros, un placer. Fantástico. Nosotros tenemos un hashtag, Seguridad Social ENM, es sobre la reforma. ¿Qué es lo que hay que reformar, tanto en el área de la salud como en el área
de las pensiones. Una de las cosas que en el 2022 preocupaba más era el tema de las pensiones, porque estábamos saliendo de una pandemia y la gente estaba en una situación económica muy difícil. Pero los dos son importantísimos y sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, sus denuncias son bien recibidas y podrán ser compartidas, si nos da el tiempo, con esta mesa a través de ese hashtag en nuestras redes sociales, en María Cela en el Twitter, en María Cela en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos empieza el debate sobre este importantísimo tema. No se nos vayan. Vamos a hablar de la seguridad social en República Dominicana. Vamos a hablar de nuestra salud, de nuestra protección a lo largo de nuestra vida, de nuestra vida laboral y sobre todo ya también la parte de las pensiones de nuestra vida cuando ya nos retiramos. Vamos a empezar con don Arismendi, artífice de esta ley 8701, y nos gustaría, en el año 2001, ya son 23 años. 23 años. 23 años que disfrutamos de una ley que hay que decir que hemos avanzado en algunos aspectos de cómo estábamos antes, pero ¿qué todavía, don Arismendi, más en estos tiempos para lograr los cambios sustanciales que se requieren en esta sociedad, se debe modificar de esa ley que en ese momento se hizo lo mejor que se pudo? ¿Qué se debe modificar y qué debe conservarse? Mira, desde el punto de vista de la salud, del seguro familiar de salud, todos los problemas que tiene la población, que tiene la familia en este momento, no dependen de la modificación de la ley, porque se trata de la implementación del Plan Básico de Salud, que todavía no existe, del primer nivel de atención o de los que está contemplado en la ley, de la atención primaria. Se trata de eliminar y reducir los copagos que están afectando a la familia dominicana, y todo eso está previsto en la ley. Lo que sucede es que en el caso de la salud se ha avanzado en cuanto a la cobertura, pero no se ha avanzado en cuanto a la reforma del sistema de salud. Y por esa razón yo digo que en materia de salud el sistema está cojeando, porque ha avanzado bastante en cuanto a cobertura. Ya tenemos un 98% de la población y sin embargo ninguna de las reformas que la propia ley establece se han ejecutado. Eso en cuanto a salud. En cuanto a pensiones... Hablemos de salud primero. Perfecto. Hablemos de salud. Y a mí me gustaría que Chanel respondiera ahí. Sí, no, efectivamente. Yo creo que todavía nosotros tenemos un espacio importante con la ley actual para seguir mejorando. Porque como dice el profesor Arismendi, nosotros tenemos una ley que hemos avanzado en cobertura. Eso es importante, porque cuando comenzó esta ley, hace 20 años, nosotros éramos de los países en menos cobertura. Es decir, que menos personas teníamos afiliadas a la Seguridad Social. Claro. Competíamos con Haití y El Salvador, los países más bajos. Sin embargo, ya estamos entre los primeros países, tenemos un 98%. Ahora, el tema es el acceso. Con ese carnet que yo tengo, ¿a qué tengo derecho? ¿A qué tengo? Una cosa de cobertura, que es el marco legal que me permite adscribirme a un seguro familiar de salud en este caso. Y en el otro tema es qué yo puedo hacer con ese carnet. Yo creo que ahí que está el tema. Hay cosas que no dependen ciertamente de la reforma de la Seguridad Social, porque mucha gente dice, no, que vamos a modificar la ley para subir el tope de medicamentos. Eso no depende de la ley. Eso se puede hacer sin ley. Y hay un número de cosas, mejorar la cobertura, ampliar el catálogo de prestaciones. Eso no hay que modificar la ley. Ahí hay un sinnúmero de aspectos que no hay que modificar la ley. Ahora, ¿cuáles temas creo que nosotros nos quedan por avanzar? ¿Por qué no se ha implementado a lo largo de 23 años? La atención primaria. La atención primaria. Te lo voy a decir claramente. Mira, cuando comenzó en el... Primero vamos a explicarlo, tú que dirigiste el sistema. Vamos a explicar lo que significaría atención primaria a la población. Bueno, que hay una confusión siempre con atención primaria y primer nivel de atención. Exacto. Porque la atención primaria es una estrategia que tiene en el primer nivel de atención su lugar para ser concretizada. Cuando comenzó la ley, se habló perfectamente de que, cuando se completó la implementación, de iniciarlo a través de un primer nivel de atención. ¿Qué significa eso? Para explicarlo llanamente. Si yo tengo un problema de salud, a mí me duele la cabeza, yo voy a ese primer nivel de atención, que no es, como se ha querido vender, un primer nivel de atención donde no solamente va a haber un médico familiar, sino que la propia ley establece cuál es el nivel de respuesta, que ahí va a haber 4 especialidades, etcétera. Yo voy a ese primer nivel de atención que se supone que está más cerca del territorio donde yo trabajo, donde yo vivo, y ahí se hace un diagnóstico. Y si ahí se considera que mi problema de salud es tan importante que tenga que ir a un especialista o a un super especialista, se deriva.
¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros, en la situación actual, vamos por un problema sencillo a un médico súper especializado, tenemos que pagar una consulta, un copago de 3.000 o 4.000 pesos, cuando ese tema pudo haberse resuelto en un nivel más especializado, menos especializado y además con los medicamentos, etcétera. O sea, eso implicaría tener la atención primaria o el primer nivel de atención en funcionamiento, implicaría una disminución de los gastos de bolsillo, que es uno de los problemas principales. El gasto de bolsillo es lo que tú gastas, lo que la familia gasta. ¿Por qué no se ha implementado? Entonces ahí voy. ¿Cuáles son Mira, los María Cela, cuando se comenzó, hubo un problema. Cuando se comenzó a aplicar la ley, régimen contributivo, aquí hubo una campaña en contra de la atención primaria. Se decía que eso era una socialización de la medicina, que la clase media no iba a ir ahí, porque la clase media tiene interés en ir a su médico, yo tengo que ir a mi cardiólogo, a mi pediatra, a mí. Ese fue, yo creo que con el tiempo, yo creo que eso ha cambiado bastante. Yo creo que hay mayor. Ahora, ¿quiénes se oponen hasta ahora? Los sectores que se han opuesto a la implementación de la atención primaria. Por un lado está el Colegio Médico Dominicano, que como ustedes saben se ha opuesto, y lo digo porque se ha opuesto abiertamente, y la Asociación de Clínica Privada bajo el argumento de que perjudicaría el negocio. Yo creo que no necesariamente, pero si fuese así, de la salud. Exacto, si fuese así, el objetivo de la ley no son ni las clínicas privadas ni las ARS. No. El objetivo es el afiliado. Claro. Entonces, eso es, yo creo que no, hay diferentes mecanismos. Incluso he hablado en algún momento que las clínicas privadas pueden tener un primer nivel de atención, que pueden tener lo que se llama integración vertical, es decir, que no van a estar ajenos también al tema. Y yo creo que hay bastantes modalidades, pero debo decirlo, hasta ahora los gobiernos, y no hablo de sino de los gobiernos que han tenido, no ha habido la suficiente voluntad política, y yo siempre lo he dicho, para sentarse con esas entidades, el Colegio Médico, la Sociedad Médica Especializada, explicar el problema, pero sobre todo que la gente sienta también que eso les va a beneficiar, porque yo creo que eso es fundamental. Ok, ¿cuáles son los otros temas? A ver. No, dentro de la salud. Concluyendo con ese tema que es uno de los más para mí fundamental. Ese es fundamental. Sí, ese es el tema. Lo es. Es que no ha habido la cohesión necesaria para aplicar, hacer realidad, porque incluso, de acuerdo a mi experiencia, que data del año 2011 hasta el 2020, a finales de 2020, se fijó hasta fecha de que eso por decisión unánime del Consejo Nacional de Seguridad Social. Todos los sectores, el sector laboral, el sector empleador, el gobierno, y la misma representación de la Asociación Médica del Colegio Médico no votó, se inhibió de participar, que son generalmente, como dice él, el representante entonces no era Ariel, que quizá Aldo Ariel, Waldo. Pero se paró y la decisión fue unánime. Aunque ellos no tienen capacidad de veto como lo tienen los sectores mencionados. Entonces, eso coincidía con un periodo político. Había el problema de que en los hospitales, en las clínicas, los especialistas pudieran hacer una huelga o hacer un escándalo, y se paralizó, pero no ha habido la fortaleza, la energía, la voluntad de aplicarlo. Para no pelear con el sector. En 20 años no ha habido el interés. Sí. A los 10 años de la Seguridad Social se hizo un foro donde se detectaron todas las deficiencias y todos los pasos que había. Deudas pendientes con la sociedad. Sí, y qué podía hacerse y qué no. De ahí salió, se trajo un invitado, tú recuerdas ese evento. Mesa Lago. Exacto, Mesa Lago, un extraordinario teórico sobre ese problema, con mucha experiencia, e hicimos un aporte significativo, pero muchas de esas cosas no han tenido la ejecución necesaria. Se ha avanzado extraordinariamente, pero comenzando por ese,
para no interrumpir el curso Sí, que usted atención tiene primaria, pensado. atención primaria, no, la salud, atención primaria, la parte de la salud. Si ahora. eso no se aplica, realmente la seguridad social en términos de salud es un fracaso. Que es preocupante porque lo tenemos establecido por ley hace 20 años. Hay un consejo, una dirección encargada de la ejecución y no ha habido el momento preciso para llegar a... No es el momento, lo que no ha habido la es voluntad. Ha habido la voluntad. Bueno, entonces para pasar a Ramón Mosquea, quería agregar el tema de la atención primaria también. Otro de los puntos donde hay muchas quejas de la ciudadanía, el tema de las ARS, la diferencia de pago que tienen que hacer con relación a lo que me cubre y lo que yo tengo que pagar de diferencia. En una consulta, sí te cubre el seguro, pero tú tienes que pagar 3,000, 4,000 pesos de diferencia. O también, en algunos casos, que el médico no toma el seguro. En relación a eso y también lo que querías exponer sobre atención primaria. Bien, el tema de la atención primaria, excelente, la ley lo prevé, como ustedes han mencionado. Nosotros como movimiento sindical hemos estado de acuerdo siempre, cada vez que se toca en el consejo, donde se toca el tema de atención primaria, nosotros hemos estado de acuerdo, pero le voy a poner un detallito. El pasado gobierno creo que comenzó a estructurar unas ubicaciones para comenzar a dar este servicio. Sí. Pero me recordaba mucho y a cualquiera le recordaba el tiempo en cuando íbamos, por ejemplo, a lo que hoy se puede llamar una fundación, y te entregaban 3 agüitas, una verde, una amarilla y una roja, y una fundita de pastillitas rojas. Eso era lo único que había. O sea, todavía hoy en el siglo XXI comenzaron de nuevo a estructurar estos centros, pero estos centros no tienen capacidad de resolutiva. O sea, tú no puedes ir con una emergencia de cierto nivel allí. No completan el ciclo de la atención primaria. No es solo que me vaya allí con un dolor de cabeza y me envíen donde un médico especialista, luego que me ven. No, es que son ellos que deben intervenir y saber por qué yo tengo ese dolor de cabeza desde antes. Exacto, para que entonces pueda derivar al que... Ese es el tema de la atención primaria y no podemos negar, obviamente, que a pesar de todos los males, hemos avanzado y hoy por hoy es muy difícil decirle a un trabajador o una trabajadora, no, ve a un centro de atención primaria cuando ya ella se acostumbró o él a ir a una clínica donde... Pero si esos centros ofrecieran... Tiene capacidad resolutiva. Correcto. La gente va. Eran los médicos adecuados. Los reeducamos. Estos médicos que acaban de graduarse y que como explicó Chanel o Arismendi, realmente es un equipo de médicos especializados. Un equipo de salud. Genera confianza. Son las 28. Tenemos el tiempo contado. Diga, don Arismendi, que nos vamos a una pausa. El hecho de que no se haya aplicado 22 años después la atención primaria tiene 2 consecuencias importantes. Una, un alto gasto familiar de bolsillo. Y 2, no se han mejorado los indicadores de salud de la población. La población sigue siendo tan enferma como antes, porque no se está promoviendo la salud. Se está haciendo negocio con la enfermedad. Usted lo dijo y lo dijo más claro que el agua. Perdón. Seguridad Social, ENM es nuestro hashtag. Había otro tema dentro de la salud, pero la parte de las pensiones también es muy importante. Cuando regresemos vamos a tocar eso. Ay, perdón, son cosas que pasan. Tome agua. Tranquila. En televisión en vivo. En televisión en vivo. Pero no estoy enferma, gracias a Dios. No se preocupen ustedes. Hablando de salud, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Hablando de la reforma a la seguridad social. Nuevamente, aunque la última vez en el 2022 dijimos ojalá no tengamos que volver a hacer una mesa, porque ahora por fin, supuestamente, en estos 4 años se va a realizar y ojalá que no tarde mucho tiempo, porque el pueblo dominicano necesita protección social. Hablábamos de la salud, hablamos de la atención primaria, que era fundamental y es la deuda más importante que está contemplada en la ley. Pero había otro tema, don Arismendi, que era tan importante o muy importante y sobre todo para la población hoy día, los medicamentos. Exactamente. Mira, vamos a hablar de esto. Si estamos orientados este programa y toda la inquietud de nosotros a mejorar la situación de la población de la familia, los medicamentos son una necesidad de primer orden porque consumen el 68% del gasto de bolsillo de la familia. Gasto de bolsillo quiere decir el gasto que usted hace cuando va a la farmacia o cuando va al médico, etcétera, aparte de lo que le descuentan a través de su empleador.
Entonces, si eso ocupa el 68% del total, eso es muy importante y tenemos que analizarlo con detalle. Mira, yo no conozco ningún sistema en el mundo que haya alcanzado la universalidad y que tenga niveles de satisfacción de la población, que no tenga un sistema de prescripción de medicamentos genéricos, como lo conoce el pueblo, por principio activo. Si me permiten un segundito explicar lo que significa eso para que la población lo entienda. Un medicamento es una composición química que permite atacar un problema de salud que tiene la gente. Como eso lo produce un laboratorio a base de una serie de investigaciones, las leyes del mundo le dan hasta 20 años de privilegio para que ese laboratorio lo produzca solo él. Y por esa razón ese producto sale muy caro. Exacto. Porque es monopolio. Pero las leyes internacionales dicen que a los 20 años ya está obligado a señalar cuál es la fórmula de cómo se produce ese producto y por lo tanto muchos más laboratorios en el mundo pueden producirlo. Exacto. El resultado es que los precios bajan considerablemente. No es cierto que un producto genérico tiene menos calidad que el producto patentado, porque tiene el mismo principio activo. Lo que sucede es que el genérico es mucho más barato porque se produce en competencia. En consecuencia, por ejemplo, en Estados Unidos, el país más rico del mundo, una persona le prescriben una serie de medicamentos y se lo dan en un potecito. Sí, a granel, con el nombre, con la receta y todo. Entonces eso sale más barato que comprarlo por un producto patentizado. En consecuencia... Pero aún así allá es carísimo. Y entonces, Marianela, lo último que te voy a decir es, como se ha dicho aquí, para instaurar eso en la República Dominicana no hay que modificar la ley, no hay que hacer nada. Es una resolución, digamos, de salud pública y del Consejo Nacional de Seguridad Social que establezca la prescripción obligatoria de todos los médicos por principio activo de los medicamentos a los pacientes. Déjame decirte finalmente. Y no aquellos que le están dando por la izquierda, visitador a médico. Mira, cuando yo fui gerente general... Todo este. Cuando yo fui gerente general, uno de los primeros esfuerzos que hizo la Superintendencia de Salud en ese entonces, oye bien, fue comenzar a buscar un consenso para establecer un formato único de receta. Oye bien, oye, y ni siquiera eso se logró en hace 22 años. Pero una situación. Si los dos principales temas, que son atención primaria y medicamentos, se pueden hacer sin una reforma en esta parte de la seguridad social, en el área de la salud, ¿para qué sí se necesita una reforma? ¿O solamente es para el área de las pensiones? Exactamente. Bueno, yo creo hay un aspecto importante que quizás no sea tan importante como el tema de salud, que yo creo que tiene que ver con la configuración institucional del sistema. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que hay un consejo donde están representados diferentes sectores. ¿Qué pasa? Que ese consejo es que ratifica los funcionarios. Y muchas veces estos funcionarios se ven en el medio de la lucha de intereses, que significa contradecir a intereses que son los que deciden mi puesto con posiciones que yo tenga que puedan ser encontradas. Se habló de la composición de ese consejo. Exactamente. Vamos a ver, ¿qué es lo que pide el sector sindical? Nosotros hemos estado, mira, parecería que ellos son del movimiento sindical cuando hablan. Pero es que yo soy sindicalista. Sí, pero pareciera que toda mi vida lo he sido. Pero sí necesitamos no pertenece al grupo. Hay que refrescar el tema de la ley de seguridad social. Claro. Definitivamente hay que darle un update. ¿Cuál es el común denominador entre eso que tú mencionas? De por qué si saben, no hay que reformarla así. ¿Sabes qué dice don Carmelo Mesa Lagos? Ellos lo mencionaron. El común denominador de por qué no han funcionado los sistemas de seguridad social, no aquí, no, en Latinoamérica. ¿Cuál ha sido la piedra de tropiezo? Son los intereses que juegan dentro ahí. Vamos a hablar de ese consejo. Entonces, exactamente. Poder de veto, 13. Ahí vamos. Nosotros, como movimiento sindical, no tendríamos ningún problema en entregarle el poder de veto al Estado en materia de derechos de los afiliados. Si hay que tomar una decisión, que sea el Estado. Que sea el Estado. Que afecte positivamente a los usuarios, que sea el Estado que tenga el poder de eso. Porque ahora mismo es el Estado, el sector empresarial. El que sea, lo levanta la mano, dice... No, pero son tres sectores. Sí, los tres. Ustedes, poder de veto. Nosotros, el poder sector de veto empresarial. Y el Estado. Y el Estado. Entonces ustedes lo que dicen es que el sector empresarial también ceda
ese derecho solo al Estado, que es el único que debería? Bueno, nosotros exigimos nosotros proponemos que lo tenga el Estado. Ahora no sabemos qué proponen los empresarios, si estarían dispuestos a ceder ese poder que tienen. Sería una forma de avanzar. Sí, lo que sucede es que la seguridad social se rige por los principios y las orientaciones tripartitas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Eso no es óbice para que haya... Mire pero escúchame, déjame concluir el concepto. Entonces, eso sería una última instancia. O sea, si hay un cierre de discusiones de un tema imprescindible, debe darse facultad prioritaria al Estado. Pero el principio en principio no podemos abogar porque un sector unilateralmente se inhiba de eso. Por lo menos no funcionaría la seguridad social. Yo tengo un criterio un poco diferente. Miren, lo primero es, responde la composición del Consejo de la Seguridad Social actualmente a la composición de la sociedad dominicana. Representa, por ejemplo, el sector sindical. Los trabajadores se sientan representados por el sector sindical dentro del Consejo. ¿Dónde está la clase media representada en el Consejo de la Seguridad Social? La mayoría de los trabajadores no están sindicados. Claro. Entonces, el hecho de que sea... Escúchame, Rafa. 60% de informalidad. Escúchame. El hecho de que sea OIT, yo creo que eso no son óbices. ¿Se recuerdan, señores, que OIT no validaba los sistemas de capitalización individual como sistema de seguridad social y no lo valida todavía? Y sin embargo, nosotros implementamos un sistema de capitalización individual. O sea, yo creo que el Consejo debe ser más representativo y tener más autonomía respecto a los poderes y los intereses y representar mucho más sectores hoy día. Con relación al poder de veto, no soy yo que estoy tosiendo, ahora es Nairobi. Sí. Con relación al poder de veto. No, igual, yo estoy de acuerdo que si hay poder de veto tiene que ser del Estado dominicano. El Estado. Claro, que se supone que representa los intereses de todo el mundo. El Consejo para que sea representativo. Entonces, eso es lo que habría que ver. Entonces, que es una representación que nosotros podemos... Miren, señores, en la discusión que se hizo en el CES, convocada por el señor presidente de la República, a la cual fueron los partidos políticos, yo estuve representando al PLD, hay un momento que se planteó eliminar toda la representación que nada más fuera el Estado, los trabajadores y los empresarios. Esa fue la posición que hubo predominante en muchos sectores. Yo creo que no. Yo creo que un sistema... Porque, miren, a veces se dice la seguridad social la financian los trabajadores y la financian los empleadores. Hay una teoría distinta. Hay una teoría que dice la seguridad social la financian los consumidores. Porque finalmente es un costo que lo financiamos todos, directa o indirectamente. Con nuestros impuestos. Claro que sí, cuando tú compras, eso es un costo que de la empresa. Y el Estado toma de donde tenga, Pablo. Los consumidores, es cierto, pero también los trabajadores. Y los trabajadores, porque hay una parte que le descuentan a ellos. Exacto. O sea, los trabajadores... Soy sindicalista, los trabajadores contribuyen dos veces. Sí, claro. Uno por lo que le descuentan y otro como Eso iba a decir, excepto el caso de los trabajadores. Eso para que tú veas cómo es la cosa. Se considera parte del salario. Se nos acaba el tiempo de salud, pero estaba la parte que es importante. Tenemos casi un 60% o un poco más de un 60% de trabajadores informales. Y estábamos 57%. 57, casi un 60% de trabajadores informales. La gente, por ejemplo, se pregunta, bueno, una persona que no está empleada, que no paga a la TCS, que no tiene, ahora se repartió y se metió a todo el mundo, 2 millones de personas, pero no son suficientes, son mucho más de 2 millones de personas en el Seguro Nacional de Salud. Y entonces esa gente, miren, como el contributivo subsidiado, déjame decirte que no se ha puesto en marcha. Mira, en América Latina se ha cometido el error de crear solamente 2 sistemas, el contributivo y el subsidiado. Pero en la mayoría de los países de América Latina, y República Dominicana es uno de ellos, la mayoría de los trabajadores son informales, son autónomos. Entonces nosotros creamos el sistema contributivo subsidiado. ¿Por qué? Yo he hecho todas las investigaciones sobre ese tema. Tú tomas las encuestas del Banco Central y te das cuenta que el 70% de la mano de obra que dice el Banco Central que es autónoma, el 70% tiene capacidad para contribuir a la seguridad social. El 30% restante, de acuerdo a la ley, pasa a ser subsidiado. Entonces, esos cabrían dentro del régimen subsidiado contributivo. Déjame decirte una cosa finalmente. El gobierno actual tomó la decisión
bajo la situación de la pandemia, de afiliar a todos esos trabajadores, se supone, en el régimen subsidiado. Eso aparentemente es una ventaja, pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si tú a un trabajador que tiene capacidad contributiva, lo afilia al subsidiado, lo está inhibiendo de que él pueda contribuir para las pensiones. Claro. Ahí había, entonces le está privando. Ministros habían ahí, profesor, afiliados, hasta exministros habían afiliado. Increíble. Porque quedaron fuera de cambiar el gobierno. Pero hay un tema importante, este tema es clave, Maricela. Sí, pero no tenemos que ir a las pensiones. Hay que ver qué es un trabajador informal. Y por eso yo digo, señor, la importancia de que se discutan conjuntamente la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma de seguridad social. Sí, eso es fundamental porque, oye, ¿qué pasa? Yo tengo un colmado con 5 empleados. Formalizar esos empleados debería ser fácil y sin embargo están como informales. ¿Por qué? Porque yo no tengo un monotributo que puede ser una solución que me incluya, que pueda pagarlo y adscribirlo a la seguridad social. Entonces yo voy descontando de ahí y finalmente quienes serían verdaderamente informales serían los vendedores, como decía el profesor, por cuenta propia. Pero aquí hay mucha gente que tiene un empleador que tiene un trabajo fijo y que sin embargo está en el mercado laboral. Pero con la reforma integral, la fiscal integral, debería aumentar la cantidad de contribuyentes. O sea, se debe traer al sector informal a la formalidad. Y con eso también redundaría en beneficio de este tema. Pero vamos a hablar de las AFP, vamos a hablar de las pensiones. Cuando regresemos de la pausa son apenas 2 minutos y el resto del tiempo dedicado a este tema. Lo que recibimos nosotros al final de 30 años de trabajo o de las cotizaciones suficientes es el 22%, ¿no? Esa es la tasa de reemplazo. Un 22% del último salario. Una cantidad pírrica. No da para nada. No da para nada. Entonces, esto no funciona definitivamente cuando regresemos de la pausa. Debido a lo importante que es el tema de la salud y también el de las pensiones, por supuesto, pero 10 minutos no van a dar para terminar el tema de las pensiones. Vamos a terminar con salud y vamos a hacer otra mesa con el tema de las pensiones. Ustedes se comprometen y claro que sí. Esa reforma, dice Mauro.Yareyes, debe contemplar de manera privilegiada la situación de los envejecientes que las ARS les niegan el seguro de salud. Eso es otro tema importante. Son muchos los envejecientes que viven de la gratitud de los hijos o de amigos sin que existan leyes, reglamentos o comportamientos sociales que les brinden apoyo. Eso es importantísimo. ¿Qué opinan? Dice Liliana Martínez. ¿Qué opinan los invitados sobre el Plan Básico de Salud que tiene una cobertura muy limitada? Otro también que dice aquí que es importante. ¿Cómo es posible que ante un mismo diagnóstico se le cubre el 100% si es accidente? No importa que el paciente esté bajo los efectos de ron, droga, etcétera, y no le cubre si ocurre en la casa. Mira. Esto fue terapia no sé qué. Esta mesa está incompleta. Debió haber habido un representante del Colegio Médico Dominicano. Los galenos son los protagonistas del tema, entonces los quieren dejar sin voz ni voto. Aquí de Valerio Débora, doctora, gracias. Mira, déjeme precisar una cosa. El amigo que está señalando ahí dice que las ARS le están negando el seguro médico a los envejecientes. Eso es falso. Perdónenme que lo diga con claridad porque la gente tiene que entender las cosas. Quien tiene que tomar esa decisión no son las ARS, es el Consejo Nacional de Seguridad Social, porque es el órgano rector. Si el Consejo Nacional de Seguridad Social toma esa decisión, entonces todos los organismos, incluyendo la ARS, tienen la obligación de aplicarlo. Déjame decirte lo siguiente. La ley dice que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá un porcentaje a ser descontado a los pensionados para el seguro de salud. Y dice que ese porcentaje tiene que ser solidario. Sin embargo, el Consejo Nacional de Seguridad Social, en la época de mi querido amigo, estableció todo lo contrario, porque estableció la afiliación de los pensionados al seguro de salud, pero le puso un 6.2% de descuento, cuando los trabajadores asalariados activos solo pagan un 3%. O sea que no es solidario. Lejos de ser solidario, es totalmente contrario. Y con esas pensiones. Entonces, resumiendo, para que el amigo no se confunda, no es ninguna RS
Nada No de es- eso no es tiene un que ver con ARS, el problema. el problema es el el Consejo Consejo. Nacional Ahora, de Seguridad el tema Social es, profesor, que tiene que tomar con esa ese decisión. porcentaje que establece la ley no se cubría el plan de servicio de salud. Tampoco. O sea, Lo que sea, pero no tiene pero ningún sentido que si a trabajadores activos Ok. les descuentan nada más que el 3%, a los pensionados les descuenten el 6%. ¿y quién va a pagar? Cuando ¿Quién debiera va, ser al quién va- revés. qué va a hacer el empleador de los pensionados? Porque ese es el Que tema. ese es el hecho, o sea, el tema. Claro. no se estaba cubriendo como bien hacían la pregunta, pero en esa gestión se incluye, y en la actualidad se incluyen, los padres de los miembros que están afiliados, y desde luego hay que pagar un porcentaje para poder garantizar que la cobertura sea efectiva realmente. Exacto. Entonces, yo creo que fue un paso de avance ante la negativa. Pero que hay una esto cosa, no- la no, mayoría de ante- los pensionados ahora mismo no tienen, una gran mayoría no tiene cobertura de salud. Ese es un tema crítico, señores. Yo creo que hay que buscar una solución. Definitivamente. Ahora, ¿quién va a financiar el porcentaje que aporta el empleador? Ese es el tema, esa es la discusión. Exactamente. Esa es la María discusión. Andrelis dice, ¿cómo es eso que siendo maestra tengo obligatoriamente que estar en la ARS SEMA? Pues de lo contrario, la ARS a la que pertenece mi seguro SENASA contributivo no me protege si llega mi jubilación. Excúsame, que ese es justamente un tema Sí. que hay que abordarlo, porque hay un conjunto de instituciones que la ley obliga, debe obligar a que realmente estén en la seguridad social. Entonces tú te encuentras instituciones como por ejemplo universidades, Ajá. te encuentras Senma. el SENMA, que El Senma. y también el propio Ese. el sistema Vamos a estar claros, señor, el Congreso. congresual, El Congreso. exacto. El Congreso, El Congreso que voy tiene que estar ahí. tienen una Obligatoriamente. fuente, tanto en salud como en pensiones, tienen su Aparte. propia aparte. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Pero acá? pasa también en el aspecto judicial. Entonces, eso es un grave... Es un error, es una distorsión. distorsión. Es una distorsión. Nosotros lo hemos que tiene que ser planteado. corregida. No, un Tiene que error. ser corregida. Eso es una grave Uno, nuestro violación, planteamiento, como dice de la ley, por dos razones. Una, porque la ley es universal, nadie puede estar fuera de ella. Y Exacto. dos, porque esas instituciones que se han excluido son las que más salario pagan Así y es. entonces Por no lo son menos les solidarias resta- con el les- resto. claro. Así es. le ¿No entiende resta cómo? fortaleza. La solidaridad, que Mira, es la es un clave, principio, la clave es un principio de la de la seguridad social. La La solidaridad y la universalidad. Es decir, Eso es lo que hay que aplicar y eso Entonces, es mire lo qué es lo que ha hacer pasado. realidad. El Congreso aprobó una ley, la ley 8601, que tú tienes que, para pensionarte, tienes que pasar 30 años, por ejemplo, para pensionarte. Sin Pero, embargo, tú eres congresista y con dos No, periodos... No tú te- No, tú te- no hables de esos temas que irritan a la Ese población. es el tema de las pensiones de la No próxima. hable, que eso lo vamos a Claro, tocar porque en la claro. próxima Y mesa. eso, claro. Tenemos una de las reformas fiscal para la semana que viene y luego haremos la parte de las AFP, de las pensiones y todo lo que eso conlleva, no es solamente las pensiones. Sabemos que la de la reforma fiscal requerirá una nueva, pero son temas que nos importan porque eso es lo que Afectan. eso es lo que realmente nos va a hacer ciudadanos de un primer mundo algún día. O sea, el que todos tengamos los mismos derechos, los servicios sean para todos y sean de calidad. Y por eso tenemos que seguir luchando, ya sea que usted gane muchísimo dinero o que gane muy poco, que contribuya mucho o que contribuya poco. Todos tenemos los mismos derechos. Gracias a todos ustedes por haber participado en esta mesa y a ustedes, el público, se nos quedaron algunas de las preguntas.